Bueno, pues mi nombre es Antonio Rodríguez y voy a dar ya la última de las ponencias de hoy, ¿verdad? Es la última ya, la última que queda, sí. Y bueno, cuando nos distribuimos un poco las charlas, yo pedí que me dejasen con lo que a mí más me gusta trabajar, ¿no? Y a mí realmente la clínica que más me gusta es en general la de las aves y en particular, bueno, citácidas y rapaces me gusta también bastante, y como nuestro compañero Ángel daba rapaces, pues yo me quedé un poco para hablar de las citácidas, aunque es verdad que os voy a hablar de aves un poco en general, no solo específicamente de las citácidas. También quiero volver a dar las gracias, que para mí es súper importante, porque un poco este proyecto que ya lleva funcionando 2 años, pues arrancó, entre otras, pero bueno, entre otras la parte más importante al inicio se la llevó Melo, que doy muchas gracias a Carlos que está aquí, y muchas gracias también a Yarixa, que han colaborado siempre, que nos han apoyado un montón, y que bueno, que realmente fueron Yarixa y Carlos que nos presentaron y nos dieron una sorpresa cuando yo vine a dar unas charlas para Melo en Panamá, y hacía muy poquito tiempo que había abierto la clínica del Parque Summit, y me hizo muchísima ilusión pues ver todo lo que se trabajaba allí, las especies que se veían y lo bien que habían montado este centro. Y a raíz de ahí pues fue cuando se nos ocurrió pues bueno, empezar a colaborar y empezar con este pues bonito proyecto, y doy muchas gracias ya hoy pues a la universidad que se ha sumado, bueno, al Parque Summit evidentemente, a Melo y a todos los que habéis aportado ese granito de arena para que hoy pues estemos aquí hablando de lo que nos gusta. Como os digo, voy a hablar de medicina de aves y voy a intentar centrarme en citácidas, que me gustan mucho y que también he trabajado mucho tiempo con ellas. Bueno, aquí es un poco que son realmente lo que para acá en Panamá son aves silvestres, aunque yo entiendo que aquí en Panamá también hay muchas personas que tienen estos loritos silvestres, los cogen y los tienen en sus casas, y que al final son animales mascota. Evidentemente el 100% de las citácidas que vemos en Europa son mascotas siempre. Y lo que uno piensa es, cuando me tengo que enfrentar a clínica de estos animales tan raros, ¿no? o que nos parecen tan raros cuando los comparamos con el perro y con el gato, pues decimos, bueno, entonces necesitaremos unos aparatos también muy raros o cosas muy complejas para poder trabajar con ellos. Y la respuesta es que no, que vais a ver cómo adaptamos técnicas de perros y gatos para poder trabajar con estas especies que son un poco más raras. ¿Y qué es principalmente lo que nos asusta cuando de repente vemos un pájaro y tenemos que empezar a hacer cosas, ¿no? Y es lo diferentes que son de los perros y los gatos. Hay cosas que hay que tener muy en cuenta, y es muy importante estudiar su anatomía, porque es verdad que la anatomía es muy diferente de la de un perro y un gato. En primer lugar, porque hacer la prueba, pero si una persona fuese un ave, tendría más o menos este aspecto, ¿no? Si una persona fuésemos un pingüino, que es el esqueleto de un pingüino, tendríamos más o menos este aspecto, iríamos así, ¿no? Y esto es importante saber. Pero hay otra cosa que es fundamental, y es que seguro que os habéis hecho la pregunta: ¿por qué un pájaro puede volar? ¿No? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué un pájaro vuela? ¿Por qué creéis que un pájaro vuela? Y os regalo unas pegatinas de Beltrán. Del disco de Beltrán. ¿Por qué vuela un pájaro? ¿Por qué puede volar? Porque no le pesan Carlos. Muy bien, son huecas. Son huecas. O sea, los mamíferos somos muy macizos, no tenemos pocos espacios que no usamos. Las aves, por dentro, están rellenas de aire. Entonces tienen un gran volumen. De hecho, si una persona fuésemos un pájaro, vamos a poner una persona media que pese 60 kilos. Si fuésemos un pájaro, sabríamos... Bueno, aquí en Panamá tienen la rapaz más pesada del mundo, la rapaz más grande del mundo, el águila arpía. ¿Cuánto pesa un águila arpía?
y esta es la que más pesa. Y 11 ya es el top. Lo normal es que, bueno, si una persona fuese un ave, ¿sabes cuánto pesaríamos? ¿De 60 cuánto pasaríamos a pesar? Si yo fuera un pájaro y fuera así de grande, realmente estaría pesando aproximadamente unos 15 kilos. Entonces, vuelan gracias a eso, a que tienen mucho volumen, con una estructura de plumas que es muy importante para impulsarse, pero tienen muy poco peso. Entonces adecuaremos nuestra maquinaria, lo que tenemos adaptado de perros y gatos, lo adaptaremos a ellas, a las diferentes formas. Y antes también comentó en alguna diapositiva que el tamaño sí importa. Por supuesto que importa, porque no es lo mismo operar a un pajarito que pesa 30 gramos que a un águila arpía que pesa 11 kilos, y sobre todo porque también hay muchas cosas que influyen cuando los vamos a anestesiar. Esta foto la hice el pasado viaje en un parque aquí en Panamá. Por ejemplo, cuando las vamos a oxigenar, a preoxigenar o las vamos a intubar, pues fijaos qué diversos, ¿no? Dentro de que ya el grupo de aves es inmenso, con picos, formas, plumas completamente diferentes los unos de los otros. Vamos a arrancar desde el principio, ¿no? Con la medicina y con la cirugía, desde la pediatría. Yo mis charlas, a mí me gusta hacerlas eminentemente prácticas y me gusta enseñar lo que trabajamos, porque para los libros, y hay libros que detallan mucha más de la información que yo puedo dar, pero lo que los libros nos pueden enseñar es precisamente esto. Porque es un típico caso de lorito papillero que ha sido quemado, abrasado por una papilla demasiado caliente. ¿Se oye? Es importante que todo el mundo conozca este problema que cada vez es más frecuente en aves papilleras. Bueno, pues vamos a hablar de las quemaduras. Cuando, ¿sabéis qué llamamos aves papilleras? Los citácidas, para que sean buenas mascotas, se crían desde muy pequeñitas, se les da papilla. En Europa es muy común que cuando van a ser destinadas a animales de compañía, pues bueno, se les empieza a alimentar desde muy pequeñitas con papillas artificiales. Hay multitud de marcas que las comercializan. El no tener cuidado con esa temperatura hace que propietarios les den papillas extremadamente calientes hasta el punto de que el buche se les quema y fistuliza. Y son pollitos que cuando les damos de comer pierden la papilla por esa fístula que se les ha generado por darles papillas que abrasan, porque realmente eso le ha abrasado la mucosa y ha fistulizado. Aquí lo que estamos haciendo es una cirugía que reaviva los bordes de la quemadura y bueno, consemos en tres planos, ¿no? Mucosa, bueno, por un lado mucosa, por otro lado el tejido conectivo y por otro lado la piel. Y realmente lo que hacemos es que quede un buche estanco donde la papilla después ya no escape. Si se hace la cirugía bien, la verdad que es resolutiva y los animales recuperan enseguida. Pero sí que es verdad que es importante operar cuando la quemadura ya es madura, porque si se opera demasiado pronto, donde hay tejido que todavía está afectado, que se va a necrosar a posteriori, pues va a volver a fistulizar. ¿Quién me dice el nombre científico? Bueno, con que el vulgar me vale. Mucho cuidado con la temperatura de la papilla. Siempre. ¿Alguien sabe la especie? ¿Cacatúa? Bueno, bien. Venga, sí, te toca. Bueno, cacatúa rosa, el nombre científico es Elopus rosicapillus y es una cacatúa de Oceanía, bueno, como todas las cacatúas, continente ampliamente distribuida y en Australia, en Oceanía. Probar primero. Bueno, como os hemos dicho, cuando alguien ve una radiografía
o realmente se imagina cómo es un pájaro, porque ¿alguien sabe qué pájaro es este? Que no es tan difícil imaginarse, porque lo que nosotros vemos de las aves son las plumas, y es que es verdad, antes ya lo dijeron, que las plumas son vitales para ellas, para todo. O sea, un pájaro no puede vivir sin plumas. Es muy, muy, muy importante el mantenimiento, la conservación de las plumas, sobre todo cuando estamos hablando de aves en rehabilitación. Y Ángel ya nos habló precisamente del injerto de plumas, de la reparación de las plumas. Yo os he querido traer un vídeo. Estos en cualquier caso son aves de cetrería. Nosotros el 95% de las halcones que manejamos son halcones que lo que hacen es cazan con ellos, y evidentemente a veces en esa caza se afectan las plumas, se rompen. En este caso, tristemente, un pájaro fallecido en vuelo por un trágico accidente, por una contusión. Como es un hermano de un morfotipo muy similar al pájaro que se las vamos a implantar, que es este otro, podemos utilizar perfectamente sus plumas. Veis que lo que hacemos es cortar por la base, como estáis viendo, las plumas dañadas para ser sustituidas en su lugar por plumas en perfecto estado. Mañana lo podéis hacer si queréis. Aquí veis, se pueden utilizar diferentes materiales, pero en este caso hemos utilizado el cañón de la antigua pluma, que es el material más biocompatible. La insertamos directamente en el donante y utilizamos pegamento rápido de contacto. Así, una a una, como es el caso del ejemplar que nos ocupa, siempre con el animal sedado para poder trabajar perfectamente, vamos preparando los cañones y cortando las plumas del pájaro que están afectadas. Las sacamos de un animal muerto lo más parecido al receptor. Cortando los cañones del donante y vamos sustituyendo las plumas dañadas por plumas en perfecto estado. Es importante recalcar que el ave donante tiene que tener un peso, una longitud, un morfotipo muy similar. Evidentemente, ser de la misma especie, o si es un híbrido, tener la misma hibridación, para que esas plumas encajen perfectamente como encajaría un zapato en una persona que es de su talla, de su número. Aquí veis que cuando el trabajo finaliza es prácticamente imposible distinguir las plumas sustituidas de las plumas del ave normal. En este caso hemos sustituido 3 de cada lado, manteniendo las longitudes, el ancho, el morfotipo, la morfología del pájaro. El resultado es el que vais a ver ahora. Un animal que prácticamente no podía volar, lo tenemos en pleno vuelo con sus plumas artificiales, con sus plumas donadas, con sus plumas cedidas. Y hemos hablado muchísimo de radiografía. De hecho, Ángela lo ha trocado, Javier también, y mañana lo vamos a practicar. Pero es muy, muy importante. Habéis visto como el resultado cuando veis una placa, pero es muy importante que sepáis cómo se posiciona y cuáles son las radiografías, por lo menos las 2 radiografías estándares, y qué se debería de ver en estas radiografías estándares de animales sanos. Proyección ventrodorsal y lateral. Así es como dice la teoría, aunque realmente en la práctica no somos tan puristas, porque en la práctica no utilizamos máquinas, son nuestras propias manos quien las posicionan. Y estos pájaros están sedados, pero nosotros muchas veces no los podemos sedar. Pero cuando ya tienes maña, eres capaz de que el pájaro por lo menos permanezca y hacer una radiografía simétrica. Ya os digo, la ventrodorsal y la lateral. ¿Y qué tenemos? En la proyección lateral, estas son las áreas de proyección que es importante que os aprendáis. Este es el resultado de una lateral. Aquí veis las principales estructuras óseas.
Y aquí veis las principales vísceras, donde bueno, pues podéis ver corazón, esta estructura redondeada que es el bazo, la molleja con el grit, arriba los riñones, el proventrículo, sabéis que las aves aquí tenían el buche que habéis visto operar antes, proventrículo y molleja, con todo el paquete intestinal y el parénquima pulmonar. Esto es el ABC, o sea, esto os tiene que salir solo. Aquí todavía con más detalle, ya os digo, no tengo problemas de pasar la presentación, pero esto es fundamental y de hecho esto estaría muy bien que ya hoy, bueno, de toda la información además está en internet, que hoy os pusieseis un poco las pilas, porque si mañana hacemos radiografías y podemos ver alguna patología, ya vais a ver que, pues bueno, hay cosas que a veces que el corazón se agranda, el hígado también a veces se agranda, en los pulmones aparecen manchas, y si no sabemos cómo es una normal, es muy complicado que sepamos que realmente estamos de frente a una patología. Esta es una rayos X fisiológica, insisto de nuevo, en una proyección grande de cómo se distribuyen los principales órganos. Y repito, porque si os vale para aprenderlo, perfecto. Por aquí nos baja tráquea, buche, proventrículo y molleja, el bazo, el corazón, el hígado, los pulmones, gónadas y riñón. Y esa lateral, y aquí tenemos la ventrodorsal. La lateral es verdad que nos da muchísima información. ¿Y por qué lo estamos viendo así de bien? Porque esto ni en un perro, ni en un gato, ni en una tortuga, ni en prácticamente cualquier otro animal vemos las estructuras con esta definición. ¿Por qué pensáis que las estamos viendo también? Precisamente porque los pájaros están rellenos de aire. Y cuando estudiamos radiología en la universidad nos dicen que cuando hay mucho contraste de tejidos o de fase, la radiografía es donde adquiere su mayor potencial, porque contrasta mucho la densidad que tienen los diferentes órganos y nos marca entonces muy bien las diferentes estructuras. Y esto solamente pasa en el caso de las aves, porque el resto de los animales del mundo son macizos y no hay tanta diferenciación. Entonces en las aves es donde más importante es el uso de radiografías, donde más información la radiografía nos va a dar. Bueno, nos he dicho, pero sí que es importante que sepáis que esto es súper fácil, que os lo hayáis aprendido de aquí, que un ave normal, en una radiografía ventrodorsal, tenemos que ver una silueta que se llama reloj de arena, que llamamos reloj de arena, donde el ancho del corazón tiene que ser igual al ancho del paquete intestinal con el hígado. Reloj de arena, o un 8 si queréis, corazón, hígado y paquete intestinal. Este ancho se tiene que mantener porque vamos a ver muchos problemas de hepatopatías donde el hígado se hace grande y donde vamos a ver muchos problemas también en animales en cautividad de cardiomegalias también por una inadecuada alimentación. Aquí veis un poco las medidas que se toman, pero quedaos a la idea de cuando hacemos una ventral, una ventrodorsal, tenemos que ver la silueta de reloj de arena. También luego existen, claro, podemos hacer radiografías ya de extremidades, de cabeza, etcétera, etcétera. Esto ya casi es para nota. Y cómo no se tiene que hacer una radiografía, que yo también estoy harto de decirlo. O sea, hay superposición, aquí veis, si vemos fallos, que se han metido las patas dentro, que no hemos estirado bien la cabeza. Hay muchas maneras de hacerlo mal. Pero si lo hacemos bien, la radiografía nos va a dar mucha información. Y cuando hacemos radiografías, ¿qué vemos? Muchísimas cosas, cuerpos extraños, problemas, bueno, fracturas, traumatismos, retención de huevos, vais a ver un montón. Yo os voy a poner algunos casos. Aquí tenéis bueno, claramente, ¿no? Se ve esto, tampoco hace falta ser veterinario para saber que cuando hacemos una radiografía, y además esta distensión que había ahí, teníamos un huevo retenido. Las distocias son muy frecuentes, sobre todo en algunas especies, si algunos trabajáis con ninfas, periquitos, agapornis, en aves de corral quizá no tanto, pero bueno, las gallinas sí, que las gallinas ponedoras o aves que ponen mucho al final también acaban padeciendo de problemas. Y aquí tenéis una distocia de las que llamamos, bueno, no quirúrgica, porque con procedimientos de obstetricia pues somos capaces, como cuando ayudamos a parir a una vaca, pues aquí podemos ayudar a
expulsar un huevo a una patita. Era un gran huevo, que hay animales que como precisamente por su genética se han seleccionado como buenos ponedores, pues aquí ahí teníais el caso de un huevo que con manipulación había salido. Y este es el caso de una ninfita, que igual las ninfas también pues ponen mucho hasta que se vuelven casi hipocalcémicas y les cuesta demasiado poder expulsar, y veis que también es otro caso que con manipulación de obstetricia conseguimos sacar un huevo sin necesidad de cirugía, que siempre tiene mucho mejor pronóstico cuando no operamos, cuando no clavamos bisturí, que cuando sí que lo hacemos. Una hembrita de agaporni, súper frecuente también, grandes ponedoras, se troquelan con sus dueños, los fotoperiodos muy largos dentro de casa, y se vuelven locas a poner. De hecho, estas agapornis se enamoran de sus propietarios y los propietarios los acarician y demás, y ellas pues bueno, se lían a poner porque están todo el tiempo estimuladas con ambientes que son muy ricos tanto en el fotoperiodo como en la alimentación muy grasa que les estimula a poner. En esta tuvimos que hacer una especie de episiotomía, ¿no? Que es como se hacen las mujeres para abrir un poco la cavidad y que pudiera, pero también otro caso en el que afortunadamente casi sin cirugía y solamente con manipulación pudimos sacarlo. Pero hay que estar muy experimentados para hacer esto, porque sabiéndolo hacer, y mis compis lo saben, esto es ¡pum! O sea, esto es 3 segundos y está el huevo fuera, pero si el huevo lo rompes dentro o no sabes hacer una correcta manipulación, a la hembra pues ocasionar un trastorno gravísimo, o sea, una celomitis con una infección, con inflamación, porque en la yema de huevo, si el huevo se rompiese dentro, es el medio de cultivo ideal. Cualquier bacteria que haya ahí, además esto pegado a la cloaca, vas a hacer que se disemine una infección rapidísimo y el pronóstico sería malísimo, pero cuando conseguimos, ya os digo, sacarlo de esa manera, el pronóstico es muy bueno. Bueno, a ver si se consigue. Nos ha venido esta hembra de guacamayo jacinto con un problema bastante serio. Tiene ¿Sí? 2 huevos retenidos. El dueño ha visto que estaba en el nido y le ha llamado la atención bastante esto que podéis ver. Veis que tiene todas las plumas alrededor de la cloaca manchadas de uranio. En el nido y le ha llamado la atención bastante esto que podéis ver. ¿Veis que los pájaros nunca se manchan de caca, jamás. Cuando un pájaro en estado tanto de libertad como en un gran aviario se mancha la cloaca haciendo caca, tenemos un problema seguro. Habrá que investigar qué problema es, pero un pájaro jamás se hace caca encima. Entonces, cuando tenemos manchadas estas plumas, hay que tener mucho cuidado de qué está ocurriendo ahí. la reproducción pues es muy importante de controlar. Bueno, el guacamayo jacinto, sabéis que es una ave endémica de Brasil, y sabéis que está en grave peligro de extinción, que son súper valoradas y que realmente cualquier cosa que les pasa nos preocupa muchísimo. Este animal lo atendimos a las 2 de la madrugada en el hospital. Y estaba ya muy débil, estaba muy decaída, y en la radiografía pudimos observar 1 y 2 huevos. ¿Veis los 2? Había uno que ya no era viable, uno que estaba compactado. Intentamos primero una manipulación por obstetricia y fue incapaz porque ya había adherencias del propio huevo en el útero. Entonces tuvimos que hacer lo que sería una cesárea en el caso de un mamífero, ¿no? Venga, intentamos ahí. Venga, venimos. Sí. Ahí vamos. Perfecto. Y ahí veis el primer huevo que sale y el segundo veis que está completamente aplastado ya del tiempo que había pasado ahí. Hicimos lavados y cerramos por capas. Bueno, pues aquí vamos a escapar de más madera. El dueño está muy consciente. Muy bien. También ella nos quiere amenazar, eso es muy bueno, eso que está recuperando la consciencia. Enseguida ya la vamos a estubar. En cuanto el tubo recupera la consciencia y el tubo le empieza a molestar,
y en cuanto ya recupera movimientos directamente, y de hecho es más, este pajarito se hidrató y directamente ya fue, porque venía desde lejos a operar. Aquí la veis después con su pareja ya pasados los días. El dueño ha visto que estaba en el nido. Otro de los casos clínicos fundamentales que no podemos pasar por alto cuando trabajamos con citácidas. Bueno, chicos, pues hoy os vamos a hablar de algo que a todos os inquieta bastante, que son los problemas. Nosotros lo llamamos picaje. Aquí se utiliza también esta palabra cuando un loro se automutila, se arranca plumas. Hablamos de picaje y cuando nos referimos a él, ¿se oye? es un acto comportamental por el cual se están arrancando plumas, ¿vale? Y entonces ya todos nos agobiamos mucho, los problemas psicológicos, los problemas de manejo, y no siempre es un tema puramente psicológico. Lo importante del picaje en aves es que es algo multifactorial. Con esto lo que os quiero decir es que le pase lo que le pase al ave, muchas veces cualquier problema sistémico puede ser el causante del picaje como respuesta del animal a ello. Las enfermedades que pueden causar esto son muy variopintas, ¿no? Y van desde cosas muy leves hasta cosas mucho más graves. Un simple problema de ectoparásitos de ácaros que produce un picor o una sequedad, ¿vale? Son suficientes, pero puede haber cosas más importantes, endoparásitos, enfermedades digestivas que dan estas molestias, enfermedades sistémicas como daño hepático, o también tenemos enfermedades hormonales como el hipotiroidismo, en el caso de las aves, que nos pueden causar estas... Esa es toda la lista de razones por las que un ave se puede automutilar. Vale, pero no nos podemos olvidar nunca de enfermedades tales como el PDFD, el circovirus, que causa degeneración de las plumas y mala formación, PDD, otra enfermedad vírica de las aves, que también cursa con una molestia y nos puede hacer esto, ¿vale? Entonces es muy importante que mediante pruebas diagnósticas descartemos todas estas enfermedades físicas que crean el problema. Si llega un punto en el que todas estas enfermedades físicas están descartadas, no nos queda más remedio que pensar en un problema puramente psicológico, puramente comportamental. Y este es el picaje que más miedo nos da, ¿vale? Es un picaje que pensamos que como es de la cabeza no se va a arreglar, que ya tienen un daño físico, pero esto no es cierto del todo, ¿vale? Incluso en el caso en el que no tenemos ninguna enfermedad física que tratar, tenemos una enfermedad comportamental que tiene un tratamiento a seguir, y son pautas muy sencillas, ¿vale? Que pasan por tener entretenido al animal. El animal en estado natural se tira muchas horas del día comiendo, muchas horas del día acicalándose y muchas horas del día en compañía relacionándose. En el momento en el que uno de esos tres factores se ve alterado, podemos tener estos problemas psicológicos. Por lo tanto, nosotros recomendamos, por ejemplo, que la comida les lleve más rato al día, les lleve unas cuantas horas. Y eso se hace con técnicas tan sencillas como poner la fruta en brochetas, esconder los piensos en juguetes. De esta manera el animal se tiene que ganar su comida, tiene que lograr obtenerlo, y de hecho ellos lo prefieren. Está demostrando que un animal prefiere ganárselo, prefiere entretenerse buscándolo, que ir al comedero y comerlo. Eso lo podéis probar vosotros en casa poniendo comida en un comedero y comida en una brocheta. La mayoría de aves van a la brocheta. Bueno, la cuestión es que, haciendo el resumen para tampoco extenderme demasiado, las citácidas son aves extremadamente inteligentes que desarrollan estereotipias, y una de las estereotipias que desarrollan, que yo siempre lo comparo también a las personas que se muerden las uñas por cualquier tipo de... O sea, tú sabemos que cuando estamos más nerviosos siempre... y luego ese comportamiento se queda en una manía que cuanto más se extiende en el tiempo, más difícil es revertir. Lo que es importante es cortar eso de raíz. A las aves se les puede colocar collarines para que no lleguen nunca a poder tocarse, e intentar que el pájaro se olvide de que se tocaban las plumas cuando éstas ya estén completamente recuperadas. Y eso es manejando factores de ambiente, que en Europa tenemos un grave problema, sobre todo en España, porque nuestro ambiente es muy radical, es muy seco, que eso le va muy mal a aves tropicales, y además llueve muy poco, que también le va muy mal porque tenemos muy poca humedad, y hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno, cuando ellas realmente lo que necesitan es una temperatura más o menos estable en el año, de unos 28 grados, con humedades relativas muy altas, cuando hablamos del caso de citácidas tropicales. Y aquí os voy a poner otro caso de, un picaje que era extremo,
porque este provenía por un tumor de la piel, y este es un ave Macao que ya estaba en unas condiciones físicas horribles, por eso aguantaba en el TAC prácticamente sin moverse. Sabéis que para el TAC requerimos que por lo menos el pájaro esté durante unos 10 minutos, no sé si lo habéis visto aquí la lesión, pero bueno, se veía su lesión de piel. ¿Veis el agujero? Esto se lo había hecho ella, que era una hembra. Fijaros en ese área, porque luego vamos poniendo y quitando capas para ver cuánto se afecta, si llega hasta hueso o no, y cuál era el origen. Pero vais a ver, eso es, este gran agujero que se había hecho por automutilación. En este caso, por puro dolor. Había desarrollado un tumor de piel. Y poniendo y quitando capas podemos ver que era hasta la zona afectada, de cuál era el origen, si llegaba a hueso o no, porque evidentemente los protocolos y los tratamientos cambian. Cuando llega a hueso el pronóstico es mucho peor y la única manera es habiendo quitado incluso la pata, pero no era el caso, era un tumor bastante superficial. Y cuando hacemos un TAC ya barremos, vemos si existen metástasis en otros órganos, o sea, tenemos la misma capacidad de diagnóstico que tenemos con un perro y con un gato. Bueno, no voy a entrar tampoco mucho más en esto. Emergencias 3 de la mañana y que nos ocurren también bastante con citácidas. Pues se trata de este lorito, es un loro gris de cola roja, un yaco, y fijaos lo que le ha ocurrido. Jugando, se ha tragado un trozo de metal, o está jugando con un trozo de metal, que bueno, afortunadamente se ha quedado clavado en su pico. Digo afortunadamente porque si se lo hubiera comido las consecuencias habrían sido... Los cuerpos extraños en los loros, sabéis que todo lo pican, todo lo quieren, juegan, o sea, su pico es como nuestras manos, hacen todo con su pico. Con una pinza de la ropa se había atravesado y se había quedado atrapado. O sea, se había puesto un piercing ahí. La parte blanca ventral del pico, bueno, pues hemos procedido a sedar ligeramente. Pero hubo que cortar con tenazas para poder liberarle de eso. Que igual de grave es que se queda aquí como que ingiera, que también los cuerpos extraños son gravísimos, si llega a ingerir metal, porque funciona punzando, pero además los metales, muchos de los metales les intoxican. Precisos pues para que no le duela y no sufra. Liberarle fue rápido y fue fácil en este caso. Utilizamos premedicaciones. En este caso ni siquiera utilizamos isoflorano, con una premedicación normalmente con butorfanol, midazolam, ya es suficiente como para que se quede relajado y poder manipular sin que le duela. Pero vamos, esperamos que vaya todo bien. Bueno, en citácidas, como os digo, en Europa las citácidas están todas en cautividad. Y cuando las crían en cautividad desarrollan una serie de enfermedades derivadas, muchas de ellas, del hacinamiento. Y hay bueno, un perfil ya que normalmente hacemos un chequeo completo, que pasan por circovirus, que es la enfermedad del Cetacean Bicanfeder Disease, muy común y que hace estragos en criaderos. Clamidia, que la clamidia además es una zoonosis que nos pueden transmitir a las personas. Circovirus es un virus, evidentemente. Clamidia es una bacteria, un poco rara, pero una bacteria. Poliomavirus y PDD son las causas. El Cetacean Bicanfeder Disease, el Cetacean Proventricular Dilatation Disease es, digamos, el perfil general que debemos hacer de chequeo cuando una citácida vemos que no está bien, pues son las típicas enfermedades de criadero. Os he puesto cómo era la radiografía normal de una citácida y ahora os voy a poner un caso
que diagnosticamos bastante por radiografía. Bueno, ¿qué veis? ¿Qué os llama la atención en esta radiografía? Venga. Muy bien, pero no te voy a dar pegatina. ¿Qué os llama la atención de esta radiografía lateral? Aunque no está nada bien hecha, pero hay una cosa que llama muchísimo la atención. El buche, ¿no? Está gigantesco. Si fuera un pollo, podríamos pensar que puede ser normal si acabase de comer. Pero en este caso, además, ya era un pájaro adulto. Entonces, un pájaro adulto jamás pone un buche así de grande. ¿Por qué puede estar acumulando este buche tan grande? Porque ¿no? Come, pero no hay tránsito. Podría ser incluso un cuerpo extraño, aunque las aves, un ave en general con un cuerpo extraño muere en horas. No, por el metabolismo tan activo que tienen, realmente puede intoxicar en horas. Para que esto esté así es porque su digestivo no funciona. Y si hiciésemos un contraste, bueno, ya veríamos que aquí viene el proventrículo y aquí, antes de la molleja, hay una gran masa que es proventrículo que está ocupando el interior. Y aunque realmente se ve muy bien en radiografía, como mejor se puede diagnosticar cuando ya tenemos un ave como este es caso, con signos clínicos muy claros, es con un TAC donde podemos reconstruir en 3 dimensiones exactamente qué parte es la que está aumentada y hacer los cortes que queremos. Aquí podemos ver el gran buche que veíamos, aquí es súper claro, ¿verdad? Aquí no cabe duda que vemos un buche gigantesco. Y aquí vemos todos los restos también que nos están dejando en el proventrículo. En el estudio en 2 dimensiones, esto muy típico, proventrículo con aire, dilatado y con aire, es porque están ocurriendo dentro también fermentaciones y ese proventrículo es incapaz de moverse. Aquí hay una imagen muy bonita. Aquí tenemos las 3 dimensiones, los 3 planos de corte, pero si veis el plano longitudinal del ave, todo esto es aire retenido con un proventrículo que no es capaz de moverse. El PDD es una enfermedad que afecta fundamentalmente a yacos y también a guacamayos, y también a cacatúas y también a ninfas frecuentemente, donde el proventrículo se dilata muchísimo, se queda sin tono y es como tener un estómago muy dilatado que no es capaz de empujar la comida. Las fracturas, también tipiquísimas, mañana podemos trabajar sobre ellas. Es un pollito de Águila de Harris que nos acaba de ingresar en el centro porque resulta que están empezando a moverse del nido y desde una de sus aeras del nido parece que está apático, quieto, postrado, y el propietario se ha dado cuenta de que tiene una lesión en una de sus patitas. ¿Vale? Entonces tenemos aquí a nuestro pollito, que ya le hemos puesto una caperuza porque no está troquelado y no está acostumbrado. El año pasado, de hecho, pudimos operar, que había varios casos de fracturas. Las fracturas siempre lo ideal es poderlas atender y operar cuanto antes. Cuanto más reciente se operen, mejor es el pronóstico, porque más fácil es llevar todo a su sitio. Cuando esperamos mucho tiempo a operar, los mecanismos de regeneración ósea empiezan a hacer que las aves suelden y sueldan mal. Cuando no se opera, esto de entablillar a los pájaros es un mito. O sea, un pájaro que no se opera va a ser un fracaso, porque nunca suelda como debería soldar fisiológicamente. Y bueno, vais a ver que realmente era un pollito que se había hecho una fractura. Aunque se ve y nos parece que es horrible, realmente esta fractura diafisiaria, esta es muy fácil de operar. Las fracturas limpias, el problema de las aves es que muchas veces cuando rompen
rompen en fracturas que llamamos conminutas, o sea, estallan en muchos pedazos. Cuantos más pedazos hay, más difícil es, pero cuando es una fractura limpia, la verdad que es muy fácil recomponer el puzzle. Esta es una de las razones por las cuales siempre de manera... Y vamos a aligerar, se opera con pines intramedulares, mañana nos entretendremos en esto porque tenemos aves para poder practicar y bueno, en este caso lo que evitamos, se colocan agujas que alinean los fragmentos. Aquí después le estamos dando láser y veis que hacemos que quede el hueso perfectamente alineado. Así que nada, vamos a darle de alta ahora mismo. Bueno chicos, pues hoy os vamos a presentar el caso de Zidane. Hemos tenido un pequeño accidente con este maravilloso pájaro. Ayer mientras se disponía a cazar, una perdiz se le... Este vídeo también es para dar dramatismo. No. Pero mientras estaba cazando por cetrería, salió a volar y bueno, no fue este caso en concreto, pero también es verdad que se le llevó un coche por delante. Pudieron recuperarlo, pero lamentablemente tenía una fractura de una vértebra. Esta lesión que os vamos a mostrar en imágenes. Aquí veis, el cuerpo de la vértebra se había roto. Esto en radiografías no somos capaces de valorarlo, no se veía en radiografía. La radiografía era normal, pero teníamos un grave problema y es que no tenía sensibilidad en las patas. Las alas funcionaban perfectamente, pero en las patas estaba completamente inválido. Entramos a cirugía con un pronóstico malísimo. Y esto, yo creo que Rocío nos ha contado, pero hay una cosa muy sencilla que os tenéis que llevar para casa. Y es que cuando un animal tiene un trauma espinal y ha perdido el dolor, las vías del dolor son las que en la médula están más protegidas, o sea, van más internas. Se pierde primero la propiocepción, después la capacidad de poder caminar o de poder posarse, y cuando pierde el dolor, quedaros con esto, cuando un animal de la especie que sea, el tren posterior o el tren anterior, pierde el dolor, pierde la sensibilidad, ya no la nota, el pronóstico es malísimo. En este caso lo habíamos perdido, pero Zidane, o sea, este halcón había ganado concursos de vuelo, o sea, para el dueño era hacer todo. Y entramos con un pronóstico muy malo y ya os adelanto que fue mal. Pero bueno, quiero que lo veáis. Lesiones medulares, si tenemos un shock espinal. Teníamos un traumatismo en la médula que ya desencadenó lo que nosotros llamamos una malacia. O sea, aunque nosotros veíamos en el TAC que la médula en principio parecía íntegra, había una fractura que era fácil de operar. Vamos a hacer sesiones de acupuntura porque y después también a este pajarito intentamos hacerle acupuntura para rehabilitar. Este vídeo es para convocar a vosotros, compañeros. Y bueno, pedimos ayuda porque nosotros trabajamos con una compañera nuestra, hace acupuntura, pero en ese momento la teníamos de vacaciones. Y pedimos ayuda por redes sociales para que alguien le pudiera hacer acupuntura después de operar, pero lamentablemente nunca conseguimos que el animal recuperase la movilidad. Y evidentemente un halcón que no puede usar las patas es un animal que podríamos mantenerle vivo, pero está condenado al sufrimiento. La ecografía, aunque menos que en otras especies, también hay ventanas que se pueden usar. No me voy a entretener porque quizás de las pruebas que menos me importan, pero la endoscopia es fundamental en aves. Ya Ángel también os ha hablado de ella. Sí me gustaría que os aprendierais este esquema. ¿Por qué lado? Nosotros entramos por el saco aéreo torácico caudal, detrás de la última costilla, y ahí nos encontramos directamente el ostium, que nos ha hablado Ángel también, y el hígado. Si nos asomamos a la izquierda vemos el pericardio corazón, también vemos parte de los pulmones y la parte más craneal del hígado. Y si nos asomamos hacia la derecha del pájaro veremos riñones, intestinos, y bueno, sistemas de filtración y básicamente eso. Lo que es el abdomen.
que serían mamíferos. Y os voy a poner rápidamente cómo se procede a una endoscopia, que lo hacemos. Bueno, así es como protestan los loros grises. ¿Cómo los dormimos? Porque el procedimiento es muy rápido, los gaseamos simplemente con isoflorano. Retrocedidas dorsalmente. Y aquí os Lo tenemos respirando. la posición, que es importante que os la aprendáis. Vamos a coger su pata izquierda. Los dos dedos ¿Cómo vamos de tiempo? que miran hacia adelante, cogidos, O sea, y en la misma mascarilla, aquí puestos de tal manera que queda expuesta el lateral izquierdo, este triángulo izquierdo del animal. Desinfectamos el área, lo ponemos estéril y entramos. Y lo primero que nos encontramos cuando entramos, lo primero que nos encontramos cuando entramos es esto: ostium. Os hago un poco el recorrido, que sería importante. Si nos movemos hacia la izquierda, aquí son sacos aéreos que para asomarnos los tendremos que perforar con la misma cabeza del propio endoscopio, los podemos perforar. Y si nos vamos al suelo, aquí ya tendremos hígado, y aquí nos asomamos y fijaos, este es el corazón normal, el latido normal, con un granuloma. Esto no es normal. Un granuloma pegado al pericardio, a la base del corazón. Salida de grandes vasos, arterias y venas. Y como están rellenos de aire, que es lo que he dicho, cuando entras a un pájaro está relleno de aire. Entonces tú con una camarita puedes ir recorriendo todo, ir viendo el color, qué aspecto tiene, si hay granulomas, si vemos en este caso aerosaculitis, porque los sacos aéreos tienen que ser mucho más transparentes de lo que los estáis viendo aquí. E incluso podemos coger también un canal de trabajo y sacar pequeñas muestras tanto de órganos como de diferentes estructuras o granulomas que nos podemos encontrar. Y en este caso nos vamos allá hacia la derecha. Gónada, ¿qué es eso? Macho o hembra. Es el testículo. Es un gran macho, ¿vale? Tiene ahí un pedazo de testículo. Diferentes, muy Simplemente un detalle interesante de las cacatúas que las diferencian del resto es cuando las endoscopiamos. Ahí. Venga, que con este voy a dar el disco. hembras de sobreviven. Voy a pararlo en el momento. Aquí, como os digo, entramos. Aquí vamos hacia la derecha porque lo que queríamos es sexar. A ver que le quito la voz. Venga. A ver quién me adivina esto. Necesito saber si es macho o hembra y si es normal o no. Esto es inconfundible. Riñón, inconfundible. Por el color que tiene, por la disposición donde está. Y al lado del riñón aparecen las gónadas. Macho, hembra, patológico o normal. Macho, hembra, primero. ¿Quién dice que es hembra? ¿Quién dice que es macho? Venga, y ¿qué vemos a ese testículo? Ya os había puesto antes una imagen de uno que era normal. ¿Os parece normal? ¿Qué no es normal de ese testículo? Este es el testículo. ¿Os parece un color normal? ¿Está cianótico? ¿Cómo está? ¿Quién ha dicho pigmentado? CD. Es un testículo que llamamos melánico, fisiológico en cacatúas. Las cacatúas tienen, hablando mal, los huevos negros, ¿vale? O sea, son testículos melánicos y es, ya os digo, fisiológico y normal.
casi el resto, aunque es verdad que hay algunos guacamayos que también, pero casi el resto de las aves, los testículos son color nácar, blanco nacarado. Las cacatúas tienen testículos negruzcos, melánicos. ¿Y para qué cosas más también nos vale la endoscopia? Pues bueno, un montón, pero bueno, aquí vais a ver un caso de un patito que nos vino con un anzuelo clavado. ¿Habéis visto los rayos? Ahí. ¿Habéis visto los rayos del principio, verdad? Aquí, el anzuelo, pues bueno, el anzuelo igual que en perros, con un endoscopio también lo podemos sacar. Y bueno, nuestro querido TAC, no me voy a enrollar, habéis visto ya varias imágenes de TAC, entre unos casos y otros. Sí que deciros que hemos conseguido poner a punto una prueba que hemos desarrollado precisamente en el propio hospital. Yo realmente no la he visto usar en ninguna otra parte, pero a las aves de cetrería ya las estamos haciendo TACs en estación, porque no hay que abatirlas, que eso os ha dicho Ángel, los pájaros tocarlos lo último, y porque hemos adaptado nuestros ojos a aprender a captar imágenes con las aves puestas en estación, y la verdad que la calidad de imágenes que vemos es igual de buena, y para nosotros lo más importante es esto: un pájaro donde su estrés es cero, porque está con una caperuza puesta y podemos tener información de todos los órganos sin ni siquiera tocarle. Caso clínico de sitácidas, una pareja donde, bueno, Kiko, el macho, es una pareja que de repente hacía puesta y había parado puesta. Una pareja que normalmente cría, donde la hembra de repente había dejado de poner y su estado, es una hembra mayor, una hembra, ¿tú te acuerdas, Sorache, la edad? Era como 30 años, o sea, porque este caso lo llevaste tú, si no mal no recuerdo. Una hembrita bastante mayor, había dejado de poner y estado comatoso, pero no estaba muy mal porque ella comía, pero no andaba igual, no se desenvolvía igual. Y bueno, aquí pues estudiamos tanto el macho como la hembra, hicimos TACs a ambos. En el macho vimos que no era, vamos, el macho estaba perfecto, la revisión del macho fue, vamos, todo. Y esto es importante, os poneros estas imágenes que habéis visto en el cráneo, donde el parénquima es homogéneo. Es importante que os las aprendáis. Esta línea nos marca por dónde estamos cortando, y aquí podéis ver la imagen del encéfalo, la estructura del encéfalo, que en aves es muy homogéneo. O sea, tampoco hace falta, bueno, para determinados diagnósticos, tampoco hace falta profundizar y ser un gran experto para poder hacer el diagnóstico que hicimos con este animal. Aquí está el macho era perfecto, quería que os quedaseis con eso, y esta es la hembra, donde ya simplemente cómo se nos agarraba, cómo se posaba, ¿verdad? Que perdía un poco equilibrio en ocasiones, tenía momentos de más y de menos lucidez, pero ella no era capaz de aselar o posarse como lo hace normalmente un ave. Y incluso hasta podemos ver que incluso ya, y habiendo salido después el diagnóstico, con un poco de síndrome vestibular. Sospechamos de un problema neurológico. Hicimos un TAC que nos permite el estudio completo. Vimos, bueno, estructuras como ovario y demás, pero voy a ir al resumen. Y veis que hay una pérdida de la homogeneidad del parénquima. Veis que aparece una mancha en la cabeza. Bueno, pues el diagnóstico es que tenía un tumor intracraneal. No sé si hoy, porque esto hace ya un año, no sé hoy en día, que me parece que este animalito llegaría a... ¿Sigue vivo aún? Bueno, lo que pasa es que esto nos vale para decir, pues mire, tenemos este problema, o sea, este animal realmente, bueno, aunque yo no lo sabía que seguía vivo, de hecho suponía que podría haber muerto ya, conforme este tumor vaya creciendo, a medida de lo rápido o lo lento que lo haga, pues evidentemente el pronóstico es muy malo. Bueno, pues,
pues sea lo más fisiológica. No me quiero enrollar mucho tampoco, este es un caso de deformidad angular, pero ya Beltrán nos lo ha contado en un erizo. Es un caso, bueno, relativamente parecido, pero era un emú que giraba, tenía una deformidad angular, una malformación y una de sus patitas rotaba sobre sí misma. Le hicimos un estudio TAC. Fue una lástima porque es verdad que estos propietarios no quisieron operar, pero bueno, aquí el doctor Flores, que es nuestro traumatólogo, bueno, pues hacía la comparativa de su pata sana con su pata rotada y hicimos el proyecto de cirugía, pero lamentablemente en este caso los propietarios no quisieron operar. Aquí este caso es de un ñandú, también parecida a una avestruz, una ratite también, y bueno, como nos ingeniamos para hacer también unos fijadores externos circulares con una jeringa, bueno, pues para poder estabilizar y operar una fractura que era muy distal, con muy poca parte distal. Pero tampoco me voy a enrollar porque mañana podremos operar diferentes fracturas y vais a tener también ocasión de ver y de trabajar en directo cómo lo hacemos. Y un poco a dónde nos ha llevado el TAC, esto es en lo que estamos en lo que estamos trabajando hoy en día, y creo que con esto ya voy a terminar. Estamos trabajando en poder hacer endoscopias sin necesidad de dormir a los animales. Hemos desarrollado una técnica a través de software que nos permite meternos dentro del cuerpo de las aves y evidentemente no los tenemos que anestesiar. Tenemos la parte mala, que evidentemente las respiraciones mientras estamos haciendo el TAC, vais a ver como en órganos como es el hígado, a ver si lo encuentro en un momento, aunque yo os voy a poner ahora los diferentes órganos. Ahí teníamos corazón, vais a ver que esto es hígado y veis los movimientos, estas son las respiraciones que realmente hacen que haya artefactos a la hora de sacar las imágenes, pero si ponemos en una balanza, bueno, hay estructuras como son los testículos, perdemos la capacidad de ver qué color tienen, pero podemos tener una buena imagen de la anatomía interna, y sobre todo lo importante es que lo estamos haciendo con el pájaro de pie. O sea, podemos hacer una endoscopia virtual y eso sí, también además, meternos por lugares por los que no llegaríamos con un endoscopio normal. Podemos estudiar todo el árbol bronquial, estructuras como arterias, como venas, bueno, aquí veis proventrículo, y realmente vemos las estructuras que mejor vemos son las que no están artefactadas por el hecho del movimiento de respiración. Pero sí que, bueno, es en lo que estamos trabajando actualmente y bueno, la verdad con unos resultados muy buenos y bueno, muy esperanzadores, porque cada vez podemos hacer TACs más rápidos en las que la respiración del ave no interactúe con el resultado de, bueno, con captar la imagen. Y millones de gracias a los que habéis hecho esta jornada posible, y sobre todo a los que estáis aquí a estas horas aguantándonos, y a los estudiantes de veterinaria, que sabemos que no es la mejor época porque sé que teníais exámenes y todas estas historias, pero bueno, que muchas gracias a todos los que habéis hecho esto posible.